Hola amigos de Cine y Comedia, soy Cristian Leal, director de esta vuestra web de cine, series, videojuegos, entretenimiento, que trae la videocrítica de Los renglones torcidos de Dios, la nueva película de Oriol Paulo que adapta la novela de Torquato Luca de Tena del mismo nombre para Warner Bros. Para mí, básicamente, Los renglones torcidos de Dios es una de las mejores novelas que he leído en mi vida, porque es de estas novelas que cuando la empiezas no puedes parar de leer, y la terminé creo que en un día o en dos. Terminé de leer la novela, que son 300 y pico páginas, porque no podía parar de leer, de averiguar y de querer saber qué le ocurría a Alice Gould en este sanatorio mental y que había de verdad o de mentira en si estaba loca o no. Entonces es una novela que va muy bien, está narrada de forma espectacular y creo que es una novela que si no la habéis leído ya estáis tratando en cogerla, echarle el ojo porque es una novela realmente increíble. Y seguramente la respuesta a si la película está a la altura es complicado, porque yo creo que, como bien me dijo una amiga en Twitter, si una novela te ha gustado muchísimo o es una de tus novelas favoritas, posiblemente lo que adapten al cine no sea de tu agrado o no termine de convencerte del todo. Pero sí que hay cosas que veo en la obra que ha hecho Oriol Paulo con Guillem Clua, que me hace ver como que han sabido captar en parte la esencia de la novela, porque es muy complicado adaptar Los Rincones Torcidos de Dios, porque es una novela donde hay muchísimos personajes secundarios, hay muchísimas tramas, y se han centrado principalmente en la trama de Alice Gould, que es la protagonista absoluta de la novela, e interpretada aquí por una gran Bárbara Lenny, que realmente es de lo mejor que tiene la cinta. Creo que han sabido captar perfectamente esa aura de misterio, de thriller y de no saber hasta el final si Alice Gould está loca o no de verdad. Hasta el final no vas a saber dilucidarlo, o incluso no, porque quién sabe qué puede pasar. Entonces, creo que uno de mis miedos a la hora de enfrentarme a ver la adaptación de Los renglones torcidos de Dios era ver si habían conseguido mantener hasta el final, saber si la protagonista podía estar loca o no, que aquí tampoco voy a deciros si está o no. Eso paso, tenéis que ir al cine a verla, porque creo que es una película que al gran público puede gustarle, a pesar de durar 2 horas 38 minutos. Creo que es una película que sabe compaginar bastante bien la historia, el drama, el thriller, el misterio, el suspense, lo sabe conjugar perfectamente para llevar al espectador que no conozca nada de la novela hasta el final, y que al final también se pregunte lo mismo que nos preguntamos cuando nos leímos el libro, los que nos hemos leído el libro, y hayamos tenido estas charlas con amigos, con gente que es fan de la novela, sobre qué opinamos del final, qué lectura sacamos de lo que nos quería decir Torquato Luca de Tena sobre la salud mental, porque es una película que en parte se centra mucho en Alice Gould, y creo que uno de los problemas que tiene a la hora de crear a estos personajes secundarios es que no les da la cabida que creo que merecían o que sí tiene la novela. Así que es muy difícil meter a todos los secundarios, a todos los enfermos y toda la gente que aparece en la novela, pero posiblemente creo que hay personajes que están un poco más desdibujados que otros, porque por ejemplo, de la gente que está interna conocemos a 4 enfermos cuando en la novela nos están hablando un montón de personajes que no aparecen ni aquí. Hay momentos que me hubiese gustado ver aquí en la novela, porque creo que podían transitar y ayudar un poco más al espectador a dilucidar las consecuencias finales. E incluso el personaje de Loreto Mauleón, que interpreta a Montserrat, creo que está un poco... No le presentan como lo presentó Torquato Luca de Tena en la novela, donde se la veía mucho más amable, se la veía mucho más cercana a Alice Gould cuando entró al sanatorio mental. Y creo que aquí han querido ir muy rápido al principio, porque la película, su primera hora es como muy rápida. El montaje que tiene es como súper loco, te va presentando personajes, no les da tiempo a explicaros realmente quién es cada personaje, van pasando cosas que te van dejando un poco a cuadros, aparecen personajes, se van, vuelven al rato, a lo mejor tardan un rato en volver o vuelven casi al final, y es como de, por favor, ¿qué está pasando? Pero cuando ya aparece el personaje de Eduard Fernández, que es el doctor Samuel Alvar, que es como el jefe del psiquiátrico, las cosas se empiezan como a tranquilizar un poco. Sí que tiene un montaje paralelo con una cosa de que ocurrió allí, entonces también juego un poco con el engaño con eso, de saber si es qué está ocurriendo o cómo fue aquel momento, entonces juega muy bien también con eso. Pero creo que cuando aparece este personaje ya el thriller se asienta, ya no le importa tanto presentar a ciertos personajes secundarios, sino que ya directamente tira con los que tiene y con Alice Gould hasta el final. Creo que la película comienza a tomar un tono mucho mejor, y que al gran público puede llegar a interesarle mucho más que la primera hora, que es muy rápida, o sea, es muy rápida. Yo lo estaba viendo y estaba viendo cómo estaban pasando las hojas del libro en manera veloz, saltándose cosas, pero bueno,
al final no puedes adaptar todo y es muy complicado, pero aún así creo que han hecho una película entretenida, donde brilla sobre todo Bárbara Leni. Creo que Oriol Paulo tampoco ejerce de un director de autor, porque tampoco creo que pueda serlo, pero sí que sabe dotarle de thriller, darle un toque thriller bastante bueno a los renglones. Y al final es eso, ¿no? Al final yo creo que para la gente que no conozca nada de la novela, sí que la va a disfrutar muchísimo, porque es una película que además tiene giro tras giro, tras otro giro, otro giro. Es una película llena de giros dentro del guión, para que yo creo que el espectador no termine nunca de estar cómodo viéndola, sino que busca como la incomodidad, ¿no? De decir, mira, pensabas esto, pues no, vamos a ir por aquí, entonces vamos a meter esto, tal. Entonces como que busca la incomodidad y hacer que el espectador esté todo el rato dándole vueltas a las cosas, preguntando quizás con su compañero de al lado o con quien vaya a verla, y decir, wow, ¿qué está pasando? Si esto es verdad, si esto es mentira. Alice Gould está loca, Alice Gould no está loca, es detective, no es detective. Entonces creo que en ese sentido lo han hecho bastante bien, pero aún así, para la gente que nos hemos leído el libro, seguramente, como creo que pasa en todas las adaptaciones, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, para mí una de las mejores adaptaciones de libros ha sido El Señor de los Anillos. Creo que cuando salió, pues mucha gente puso el grito en el cielo de la gente que se había leído el libro, de que faltaban cosas, faltaba lo otro, faltaba lo tal. Y al final una película que funcionaba perfectamente habiendo sustraído cosas. Y aquí pasa más o menos igual, ¿no? Es una película que creo que cumple muy bien como adaptación de Los Renglones Torcidos de Dios, porque es muy fiel a la novela, pero sí que es cierto que han quitado cosas que se podían quitar, pero que lo mismo les hubiese dado un poco más si al principio no hubiesen querido correr tanto, quitarse de en medio ciertas cosas para ya después tirar hacia el thriller, y hubiese funcionado si hubiesen presentado quizá mejor a ciertos personajes. Como digo, el personaje del otro Mauleón en la novela, cuando te le presentan, es como alguien súper simpático, alguien que acoge a Alice y la trata de súper bien desde el principio, como que se hace su amiga, y aquí cuando se conocen es todo como muy frío, como muy distante, como muy misterioso, ¿no? Como que no termina de ser esa Montserrat que creo que leímos todos en el libro y que nos está dejando un poco para atrás. Pero a medida que avanza, como que lo arreglan un poco, pero ya en ciertos momentos es como tarde, como que han querido darle esa magnitud o ese semblante serio, pero creo que podía haberlo hecho de otra manera. Pero lo que sí que está bien acertado es Bárbara Leni. Bárbara Leni es la Alice Gould perfecta. Seguramente a lo mejor a alguna otra actriz podría haberlo hecho también bien, pero creo que Bárbara Leni tiene ese toque como el personaje de Alice Gould, que es como es clásico, guapo, bien vestido, que sabe compaginar muy bien esa dualidad, ¿no? De como querer estar loca, pero no, o sí, no se sabe. Entonces, como que sabe jugar muy bien las cartas que tiene Bárbara Leni y lo hace perfectamente, y nos creemos en todo momento a su personaje, a esa Alice Gould, a esa detective privada que entra para investigar un crimen a este psiquiátrico, o no, nunca se sabe. Pero creo que es uno de los mayores aciertos de casting. Creo que Los Renglones Torcidos de Dios funcionará porque es un thriller que va muy bien, o sea, es un thriller que no pierde el tiempo en ningún momento y que consigue enganchar al espectador a base de giros, de giros, de giros, y porque al final la historia, por mucho que no se haya adaptado del todo bien o que sea complicado, creo que la historia que tienen entre manos era tan buena, es tan buena, Los Renglones Torcidos de Dios, que creo que incluso la gente va a quedar enganchada, y a lo mejor seguramente salga de aquí que quiera leer el libro, porque ya os digo que el libro es sinceramente espectacular, es uno de mis libros favoritos, y verlo ahora en pantalla grande me alegra, pero sí que es cierto que quizás siendo así, yo hubiese preferido quizá otro enfoque, otra adaptación, no solo centrarnos en Alice Gould, sino que sí que hubiese dado más tiempo a la presentación de algunos personajes y de haberlo hecho mejor, y luego haber tirado todo hacia el thriller. Pero bueno, es la decisión que han tomado Oriol Paul y Guion Clua en el guión, que ya os digo que es muy complicado haber adaptado Los Renglones Torcidos de Dios de una manera tan así, y creo que salen victoriosos de lo que han hecho, pero no deja de ser al final una película que está hecha de manera mainstream para el gran público y para que lo disfruten, y entonces creo que la gente la puede disfrutar, porque al final es una película que está hecha para entretener y para que el gran público disfrute a más no poder. En la sesión que yo vi la película estaba petado el cine, así que podéis imaginar si la gente tenía ganas o no de ver Los Renglones Torcidos de Dios. También es cierto que era el último día de la fiesta del cine, que se estrenaba justo en ese momento, así que creo que lo mismo también ayuda un poco, pero aún así es una película que cumple, que si omites ciertas partes de la novela, como en muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, yo siempre estoy muy a favor de las adaptaciones de cosas, pero que no calquen del todo el material original, porque creo que es una tontería, porque al final tienes el material original
y lo puedes utilizar cuando tú quieras. Es una cosa que me gusta mucho, que intentes ser un poco libres. Y creo que aquí, en parte, me convencen los Renglones Torcidos de Dios porque son fieles a la novela, pero también han tirado un poco como hacia su propio terreno para darle giros y misterio y mucho más thriller, que al intentar calcar 100% lo que hizo Torquato Luca de Tena. Esto no quiere decir que, por ejemplo, que llevo diciendo ya bastante tiempo atrás, de que ciertos personajes les hubiese dado un tratamiento mejor, no es algo que pueda criticar a la hora de adaptar, porque creo que puedes adaptar algo libre, pero ciertos tratamientos de personajes se merecen otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, como siempre estoy diciendo, el personaje de Loreto Mauleón, el de Federico Aguado. eh, Creo que son personajes que se podrían haber tratado mucho mejor y no haberles dado tan poco margen al principio como para luego dárselo al final, porque ya cuando llega a cierto punto como que no te fías del todo de ese personaje, y en cambio la novela, desde que la empiezas a leer y empiezas a conocer los personajes, ya en tu cabeza empieza a vislumbrarse quiénes son los que van a estar apoyando a Alice Gould y quiénes son los que no van a estar en su bando. Así que aquí queda esta videocrítica de los Renglones Torcidos de Dios, que espero que la gente vaya a verla, dicte su sentencia, si le guste o no. A mí me ha gustado, no os voy a engañar, me ha gustado. Tampoco me parece la mejor película del año, o que haya sido la mejor película de thriller, o que incluso sea la película con la mejor adaptación del año, pero sí que es cierto que cumple con creces con aquello que quizás los fans de la novela buscábamos a la hora. Yo ya os digo, yo fui a verla y lo único que quería, ya a ver qué me encontraba, lo único que quería era que consiguiesen mantener hasta el final la duda de si Alice Gould está loca o no. Y creo que lo cumple con muchas creces esto, porque creo que es lo que motiva y mueve muchísimo a la gente con el libro, el intentar averiguar si Alice Gould de verdad está loca o no, si es detective o no. Entonces creo que es una cosa que han conseguido muy bien, y es por lo que doy todo el valor a esta adaptación de los Renglones Torcidos de Dios. Hay cosas que sí, cosas que no, como creo que como en todas las adaptaciones, pero en el fondo creo que es una adaptación correcta que cumple con lo que pedía. Entonces creo que la gente va a disfrutar muchísimo de los Renglones Torcidos de Dios, porque es un thriller muy bien construido, pero aún así, leeros el libro, porque creedme que vais a alucinar con lo que escribió Torquato Luca de Tena aquellos años. Así que, sin más, aquí queda la crítica de Renglones Torcidos de Dios y nos vemos en la próxima.